¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a comenzar ya lo que es el estudio del libro del Evangelio según Mateo. Ya lo habíamos comentado la semana pasada, entonces hoy va a ser en la introducción a este libro. Sí, vamos a ver, permítame, voy a hacer un poquito pequeñita mi imagen, ahí está, okay, a un ladito, y les pongo lo que es ahí está la primera diapositiva, el Evangelio según Mateo, introducción. Ok, pues vamos a ver qué tenemos aquí, ¿sí? Y antes que nada, pues diremos que el Evangelio según Mateo pues es uno de los 4 evangelios que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los cuales narran la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Yeshua, llamado también en hebreo, ¿sí? Y vemos ahí que pues la palabra evangelio, ahí la mencionamos, bueno, tiene el significado de literal de buenas nuevas. Las buenas noticias que hay salvación a través de Jesús. Lo vamos en 1 Corintios 15, 1, 4. ¿Sí? Ahí lo encontramos esta parte que les acabo de comentar. Y el Evangelio de Mateo pues es el puente que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Hay un periodo en estos dos testamentos, ¿sí? De 400 años aproximadamente, se le llama los 400 años del silencio. Existen entre uno y otro esos 400 años que sí hubo la literatura, pero no hubo nada de revelación por parte de Dios, ¿sí? Entonces la ley, los símbolos, las profecías del Antiguo Testamento pues se cumplen en la persona de Jesucristo, en el tiempo que esperado del Mesías, ¿sí? Ese tiempo pues ya se había cumplido, entonces era el momento en el cual el Mesías debía de llegar, según nuestro Dios, debía de llegar a esta tierra para cumplir todas esas predicciones, todo lo que se había hablado, profecías, símbolos, todo que apuntaban a Jesús, ¿sí? La historia mundial de aquella época pues ha registrado grandes progresos en este intervalo de los 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Y el Antiguo Testamento se clausuró con el Imperio Medo-Persa. Eso lo vimos, si se acuerdan, a principios de año, cuando estábamos viendo el libro de los Hechos, ¿sí? Como potencia dominante estaban los medo-persas cuando termina lo que es el Antiguo Testamento, y Egipto era aún un poder con el que había que contar en las relaciones políticas mundiales. Durante el mencionado intervalo entre los dos testamentos, pues ambas potencias fueron cayendo gradualmente como naciones destacadas en el parámetro internacional, ¿sí? El poder mundial se desplazó del este al oeste y del oriente al occidente, ¿sí? De Asia a Europa, de Medo-Persia a Grecia, ¿sí? Entonces vamos viendo ahí un poquito. Ahorita voy a mencionar algunas fechas y algunas cosas relevantes de esa época, ¿no? ¿Sí? Cuando se inauguró el Nuevo Testamento, un poder, Roma, era el líder mundial, ¿no? Vamos a ver una breve pues consideración de algunas fechas importantes. Nos ofrecerá un punto de vista, un panorama, ¿sí? De este gran periodo, porque son 400 años, muchísimo tiempo, ¿no? ¿Vale?
y solo cabe aclarar que las fechas son aproximadas, ¿no? O sea, es que hay algunas que apuntan un año más, un año menos, o sea, son aproximadas. Teniendo en cuenta esto, pues veamos un poquito el aspecto que había en aquella época, ¿no? En el año 480 antes de Cristo, pues estaba Jerjes, ¿no? de Persia, venció a los griegos en las Termópilas, ¿no? La famosa película esta, ¿no? Sí, de los 300, ¿se acuerdan? Bueno, aunque fue derrotado en la batalla de Salamina, ¿sí? O sea, él había sido derrotado, posteriormente en las Termópilas los vence. En realidad fue vencido por una tempestad, ¿no? Esta fue el último intento del este para dominar el mundo. En el año 333 a.C., del este vino aquel macho cabrío, si se acuerdan, del libro de Daniel. En el 8º capítulo lo menciona, era Alejandro Magno, ¿sí? El macho cabrío con un cuerno prominente. Él llevó a los ejércitos griegos unidos a la victoria sobre los persas en Isos. En el 332, ahí Alejandro Magno visita Jerusalén. Se dice, no está documentado, para que me entiendan. Se dice que visita Jerusalén y que los profetas, los que estaban ahí en ese momento en el templo, le mencionan la profecía que existía de Daniel acerca de él, y por ello se supone que no deja intacta la ciudad, ¿sí? Fue pues una de las épocas de las ciudades que trascendió, porque evitó atacar esta ciudad, ¿no? Pero bueno, es una narrativa que se ha llevado muchísimo tiempo. Hay ciertos escritos que lo mencionan, pero realmente ningún historiador serio lo menciona que haya sido real, ¿sí? Pero bueno, sigamos. El 323, Alejandro Magno muere, ¿sí? En Persia, a donde aparentemente había tratado de trasladar el imperio por partes, las partes lo que oriental y occidental de su imperio mundial se dividieron entre sus 4 generales. Recordemos que no tuvo descendencia, entonces sus 4 generales dividen el imperio en 4 partes y cada uno gobierna una de estas 4 partes, ¿sí? En el 320 antes de Cristo, lógicamente, Judea fue anexionada a Egipto por Ptolomeo Sóter, ¿sí? En el 312 Seleuco fundó el reino de los Seleucitas, que era Siria, que es actualmente Siria, ¿sí? Intentó tomar Judea, y de esta manera Judea fue un campo de batalla entre Siria y Egipto, ¿sí? Ese pequeño país se convirtió así en un estado tapón, ¿sí? Llegaba uno al otro y empezaban hubo muchas guerras en ese lugar, ¿no? Vamos a ver aquí. En el 203 a.C., Antíoco el Grande ocupa Jerusalén y Judea quedó bajo la influencia de Siria, las divide, ¿sí? Queda dividido. En el 170 Antíoco Epífanes conquistó Jerusalén y profanó el templo. Él había sido citado en el libro de Daniel 8:9 como el cuerno pequeño. Había sido llamado el Nerón de la historia judía. En el año 166 vemos aquí que Matatías, el sacerdote de Judea, provocó una rebelión contra Siria. Aquel fue el principio del periodo de los Macabeos,
¿sí? Ahí son uno de los libros que se hicieron durante estos 400 años de silencio. Fue uno de los es primera y segunda de Macabeos, ¿sí? Es posible que la nación de Israel nunca haya sufrido tanto como durante aquella época, ¿sí? Ni jamás lucharía con tanto heroísmo como en aquel tiempo. Macabeo, cuyo nombre significa el martillo, fue el líder que organizó la sublevación. En el año 66 a.C., Pompeyo, de Roma, él venía de Roma, tomó Jerusalén y el pueblo de Israel pasó a estar gobernado por un nuevo poder mundial, que era Roma, ¿sí? El poder romano, el imperio romano. Ellos estaban bajo la autoridad de los romanos cuando nació Jesús, extendiéndose su gobierno durante todo el periodo del Nuevo Testamento. En el año 40 a.C., el Senado romano nombró a Herodes como rey de Judea. Nunca había habido una familia o un personaje tan malvado como este, ¿sí? Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Sabemos que toda la descendencia de Herodes fue tremenda, ¿no? Tremendo. Pero bueno, 37 a.C., Herodes ocupó Jerusalén y asesinó a Antígono, último de los reyes y sacerdotes macabeos. El 31 a.C., César Augusto, aquí está. 31 a.C., César Augusto se convirtió en emperador de Roma, ¿sí? El 19 a.C. comenzó la construcción del templo de Herodes. La edificación ya había estado llevándose a cabo durante años, en el momento en que el Señor nació, y aún continuó en la época del Nuevo Testamento, ¿sí? 4 a.C., bueno, se supone que esta es la fecha real en que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, entre el 3 y el 4 a.C., ¿no? Pero bueno, eso es ya, según estudiosos, según esto es la fecha exacta, pero exactamente nadie lo sabe, ¿sí? Pero bueno, es una de las fechas más probables que existe. Entonces, bueno, en la vida interna de la nación de Judea se registraron también cambios muy radicales debido a las experiencias vividas durante este periodo entre los dos testamentos, ¿no? Después del cautiverio de Babilonia, bueno, los judíos se apartaron de la idolatría y se implicaron en intensos esfuerzos por buscar la santidad de la ley, ¿no? Y que se convirtió realmente en un ídolo para ellos, ¿sí? Realmente la ley era, acuérdense que la ley y lo que era Moisés se convirtieron en ídolos totalmente para el pueblo de Israel. El hebreo clásico dio paso al arameo en su lenguaje cotidiano, diario, ¿sí? Y conservándose el hebreo para utilización exclusivamente en las sinagogas. Las sinagogas comenzaron a existir después de la cautividad, ¿sí? De la que acabamos de mencionar, de Babilonia, ¿sí? Convirtiéndose en centros de la vida religiosa en Judea y por todas las regiones donde los judíos habían sido dispersados, ¿sí? Acuérdense que cuando Pablo va a Grecia, va a muchos lugares de Turquía, toda esta parte de Asia Menor, como en aquella época se le llamaba Asia Menor, habían muchas sinagogas. Acuérdense que él llegaba primero a las sinagogas y después de ahí ya empezaba a predicar a los gentiles, ¿sí? Primero a los judíos en las sinagogas y posteriormente a los judíos ya fuera de las sinagogas, ¿sí? Entonces, por eso existían sinagogas por todos los lugares donde habían sido dispersados todos los judíos, ¿sí?
También surgieron un grupo de partidos que se mencionan en el Nuevo Testamento y de los cuales no se había oído hablar en el Antiguo Testamento. Ya lo habíamos visto también en Hechos, pero vamos a volverlos a mencionar, ¿sí? Pues en primero pues estaban los fariseos, ¿sí? Era un partido dominante que surgió para defender el estilo de vida de los judíos frente a la influencia extranjera, ¿sí? Sus integrantes eran legalistas, estrictos, que decían en el Antiguo Testamento. En política pues eran nacionalistas que querían restaurar el reino para la descendencia de David, ¿sí? Era pues un partido político religioso. Los saduceos, estos partidos pues, estaba constituido por personas de buena posición y de mentalidad social que querían librarse de la traición. Eran liberales en su teología y rechazaban el elemento natural sobrenatural, perdón. De esta manera se oponían a los fariseos, ¿no? Había mucha lucha entre ellos. Los saduceos eran muy semejantes a los griegos epicúreos. ¿Sí se acuerdan? Su filosofía era que afirmaban que el más alto bien de la vida era el placer, ¿sí? ¿Se acuerdan de que hay una frase que decía que la vida era el placer, consistía en la ausencia del dolor, comamos y bebamos, que mañana moriremos? ¿Sí se acuerdan de esto? Actualmente aún lo siguen diciendo, pero pues bueno, no pasa de ahí, ¿va? Los escribas, ¿sí? Bueno, era un grupo de expositores profesionales, ¿sí? De la ley, ¿sí? Ellos, aparte de que la copiaban y todo, la exponían también, ¿sí? Que surgieron en la época de Esdras, descendientes de Aarón, ¿se acuerdan? Y funcionario de gobierno persa encarga. Esdras era un funcionario, perdón, me brinqué, ¿sí? Era un funcionario del gobierno persa encargado de los asuntos judíos, que fue a Jerusalén con los repatriados. ¿Se acuerdan que cuando regresan de Babilonia, ¿sí? Entonces regresa con todos los repatriados y para reanimar su fe tuvo autorización para imponer la ley de Moisés, que leyó públicamente, ¿sí? Pero bueno, los escribas, ellos eran los que argumentaban y discutían sobre sutilezas, más preocupados por la letra de la ley que por el espíritu de la ley, ¿sí? O sea, la espiritualidad de la ley. Cuando el rey Herodes llamó a los escribas para preguntar, ¿se acuerdan?, acerca de dónde iba a nacer Jesús, ellos le informaron que sería en Belén, ¿sí? Cuando lleguemos ahí vamos a profundizar ya mucho más en todo esto, ¿sí? Sí, es importante conocer la palabra de Dios, ¿sí? Es un logro muy loable, sí, pero es igualmente importante traducirla a la vida real, ¿sí? A transmitirla a otros, vivirla en nuestra vida cotidiana. Esa era la importante y no la hacían. Los heredianos, ¿sí? Ellos pues formaban un partido en los días de Jesús y eran oportunistas políticos, preocupaban mantener a Herodes en el trono, para que pues su partido pudiese permanecer también en el poder, ¿sí? Si no estaba el otro, pues ellos tampoco, ¿sí? Ok, entonces bueno, vamos ya a empezar un poquito el periodo de este tiempo que transcurrió entre ambos testamentos. Fue pues realmente una actividad, aunque no hubo una revelación de Dios, pero sí hubo una actividad literaria bastante grande, ¿sí? El Antiguo Testamento fue traducido al griego en Alejandría, en Egipto, entre los años 285 y 247 a.C. El grupo de traductores estaba formado por
6 miembros de cada una de las 12 tribus de Israel, por lo cual el nombre dado a esta traducción se llamó la Septuagésima, que significa 70. Esta traducción fue utilizada por el apóstol Pablo. En este periodo se escribió el libro varios libros, ¿no?, llamados los apócrifos, que formaban parte de las escrituras hebreas, pero no se citan traducciones al griego realizadas en Egipto, sino que nada más del Antiguo Testamento. Los puntos de vista sobre ellos divergen según las iglesias y su tradición eclesiástica, realmente, ¿sí? Desde un no reconocido o reconocimiento de la autoridad o inspiración sobre las cuestiones de fe y doctrina, más bien eran de historia más que de otra cosa, ¿sí? Algunos opinan que admitir esto en estos libros pueden resultar provechosos para algunas lecturas privadas, mientras que otros declaran que realmente que es un valor histórico de algunos de estos libros, pero para poner mejor conocimiento del periodo que estaban viviendo en esa época, ¿sí? Aunque les iba a comentar que hay versiones, por ejemplo, si no mal recuerdo, la nueva traducción viviente, creo que sí, nueva traducción viviente, o las católicas, también tienen todos estos libros, ¿sí? Están ahí en esas. Hay varias traducciones nuevas que ya los traen, ¿sí? La nueva Biblia Internacional no, creo que esa no la trae. Pero bueno, sería cosa de buscar bien y ahí pueden ver los libros si gustan. Incluso hay algunas que traen hasta el libro de Enoch, ¿no? Entonces, pero bueno, es cosa de que ustedes quieran leerlo, que les interese y buscarlo, ¿no? Eso algún día podemos hablar acerca de ello. Ok, sigamos. Aunque esta época se caracterizó por el silencio de Dios, es evidente que Dios estaba disponiendo en el mundo las circunstancias o condiciones necesarias para la venida de Cristo. El pueblo judío, la civilización griega, el imperio romano, las inquietas multitudes de Oriente estaban todos siendo preparados para la llegada del Salvador. Puesto que todos esos pueblos su resonancia universal formaban la escalera que el apóstol Pablo descubrió como la plenitud de los tiempos, ¿sí? Ok, vamos a ver los 4 evangelios. Es un repasito así nada más, muy ligero, ¿no? Cada uno realmente presenta pues una perspectiva muy particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Mateo, que vamos a estudiar, fue escrito para los judíos, con el fin de evidenciar que Jesús, Yeshua, ¿sí?, era el tan esperado Mesías, ¿sí?, anticipado en las profecías bíblicas. Mateo cita el Antiguo Testamento más que ningún otro de los evangelios. Fueron 61 referencias en Mateo, ¿sí?, en contraste con 31 en Marcos, 26 en Lucas y 16 en Juan. Otro dato interesante es que este evangelio se cree que fue escrito en hebreo, a diferencia de los otros que fueron escritos en griego directamente, y el cual era el idioma internacional de ese tiempo, lo sabemos, ¿no? El griego koiné. Que se cree que también posteriormente él mismo, o sea, Mateo, que tradicionalmente, aunque no se sabe exactamente quién lo escribió, pero por tradición, ¿sí?, se dice que realmente él fue el que lo escribió, ¿sí? Mateo, incluso los padres de la iglesia lo mencionan como que él fue
el que lo escribió, y que fue de la iglesia primitiva, pues fue el más usado en esa época, ¿sí? Ok, entonces se dice que él mismo tradujo al griego este Evangelio de Mateo, él mismo lo tradujo al griego, ¿sí? Marcos, este es el Evangelio más corto y conciso, realmente. Según la traducción, se cree que fue escrito por Juan Marcos, el primo de Bernabé, ¿se acuerdan? Que ya lo vimos en Hechos 15:37, lo menciona, y Colosenses 4:10 también se menciona, como un resumen de la enseñanza de Jesús, tal como él las escuchó de Pedro, ¿sí? Recuerden que a pesar de que es el libro de Marcos, porque lo escribió, realmente son todo ahora sí que la biografía que Pedro le relata a Marcos, ¿sí? Que Lucas, este es el Evangelio para los gentiles, realmente fue escrito por Lucas, un médico que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Él era el único escritor no judío, él era griego, ¿sí? Se dice que no era judío ni israelita, es el único en toda la Biblia, ¿sí? Era griego, y Lucas no conoció a Jesús en persona realmente, pero tomó el testimonio de muchos que lo conocieron y fueron testigos de sus milagros, ¿sí? Eso lo menciona en Lucas 1, del 1 al 4, ahí lo menciona, él mismo lo dice al principio de su libro, ¿no? De su evangelio. Juan, el evangelio de Juan, pues también estaba dirigido a los judíos, pero el objetivo es probar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Juan 1:1, ahí lo menciona, el verbo era, ¿sí? Al fin del libro, Juan explica claramente el propósito de su testimonio, ¿sí? Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En esta ocasión nos enfocaremos pues al estudio del Evangelio de Mateo. ¿De acuerdo? Ay, perdón, permítanme. Ok, pues ¿quién era Mateo, no? Mateo pues fue uno de los 12 discípulos, fue uno de los más cercanos de Jesús. La mayoría de estos discípulos eran gente sencilla, muchos de ellos eran pescadores de Galilea, pero Mateo pues venía de otro trasfondo, ¿no? Tenía otro trasfondo muy distinto a los demás, realmente. La Biblia pues cuenta que era un recaudador de impuestos. Esto lo vemos en Mateo 9:9, ahí lo vamos a ver, ¿sí? Dice que pasó Jesús por allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado ahí en el banco de los tribunos públicos, y le dijo, sígueme. Él se levanta y lo sigue. Como política del imperio, realmente los romanos contrataban a gente local, personas que ahí vivían, para recaudar los impuestos para el imperio. Estos recaudadores de impuestos pues, se les llamaba publicanos. Los publicanos eran odiados realmente por toda la población local, porque eran los que cobraban el impuesto, y eran considerados traidores por trabajar para los invasores romanos, ¿sí? No solo eso, sino que era un puesto que se prestaba a corrupción. De hecho, algunos pagaban para poder obtener ese puesto realmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de él extorsionaban y obtenían dinero de la población y se enriquecían muy fácilmente, ¿sí? Mateo, también conocido como Leví, Lucas 5:27, era uno de estos publicanos, ¿sí? Muchos se sorprendieron
cuando Jesús lo escogió a él para que le siguiera, ¿no? Pero bueno, también les confundió el hecho de que Jesús hablara con gente que tenía fama de pecadora, ¿no? Muchísima gente. Eso lo veremos después ya en el Evangelio. Ahí lo estudiaremos, ¿sí? En el tiempo de Jesús el pueblo cumplía pues con los ritos religiosos, pues por sus razones estaban alejadas realmente de Dios, ¿no? O sea, pero bueno, eran realmente sus corazones, no lo que hacían, sino sus corazones estaban alejados de Dios, cumplían con todos los ritos y todo esto, ¿no? Pero realmente sus corazones no estaban en ellos, sino que nada más lo hacían por cumplir, ¿sí? Muchos iban al templo, ofrecían sacrificios, pero todo era para que los vieran, ¿no? Como quería que la gente, los demás judíos vieran que ellos lo hacían, ¿sí? Aunque en casa, no, o sea, vivieran totalmente diferente. Qué raro, ¿eh? Eso en la iglesia actual no pasa. No, para nada. No. Se van los domingos, pero allí son, sí. Pues yo, culpable, y levanto las manos y todo, ¿no? Pero en su casa golpean a la mujer, le gritan al hijo, no le compran ni zapatos, pero bueno, nada más pasaba en aquella época, ¿eh? No en esta. Pero bueno, sigamos. Sí, eso no complicaba. Bueno, ahí encontré una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere y espera de su pueblo? Y lo encontramos en el profeta Malaquías. Lo explica bastante claro, ¿sí? Si gustan buscar Malaquías 6, del 6 al 8. Eso lo encontré cuando estaba estudiando todo esto de Mateo, y me gustó y por eso lo estoy poniendo, ¿sí? Dice Malaquías 6, del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Está hablando de Abraham. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahí lo puse. Hacer justicia. Ya lo busqué. Es obedecer el orden de Dios y guardar sus mandamientos. Eso es hacer justicia. Amar misericordia. ¿Qué significa esto? Es tener compasión de aquellos que fallan, ¿sí? Sabemos que todos fallamos, pero también podemos tener la oportunidad de ser restaurados. Es que tú hiciste, no. Si se acuerdan que al que más perdona, más ama. Humillarse ante Dios, reconocer que Dios es el soberano de nuestras vidas y estar dispuesto a hacer su voluntad. Por eso me gustó, y vi todo el planteamiento y me gustó, y por eso se los dije, ¿no? Búsquenlo a Miqueas 6, del 6 al 8, y está muy bonito. Me quedé así, pues sí. Toda la razón. Realmente se aplica a aquella época y en esta, cuidado, no es para el Antiguo Testamento. Ok, me faltó un poquito, aparte del llamado de Mateo, ¿sí? No se sabe mucho acerca de su vida, ¿no?
realmente. Solo la mención que hace acerca de su llamado, solo se menciona como uno de los 12 discípulos cercanos de Jesús en Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15 y Hechos 1:13. El nombre de Mateo pues viene del hebreo, es Mati Yahau, algo así, que significa regalo de Dios. Ciertamente él fue un regalo para todos los creyentes, pues nos dejó el testimonio de Dios, ¿no? Del Señor Jesucristo, desde una perspectiva única realmente, ¿no? Que él pudo plasmar en este evangelio. Ok, el evangelio del rey Mesías, ¿sí? Existen varias posturas acerca de cuándo se escribió, ¿sí? La mayoría dice que fue aproximadamente entre el 60 y el 70, pero muchos hacen mención que fue posterior, acerca del año 80. Realmente exactamente cuándo no se sabe, y que fue escrito en Antioquía de Siria, ¿sí? Aunque fue el predilecto de los evangelios por la iglesia primitiva, se cree que se escribió después del evangelio de Marcos, pues hace muchas referencias a las mismas historias, solo que Mateo es menos explícito, ¿sí? Es más conciso en la forma de narrar los acontecimientos. Como mencionamos anteriormente, el enfoque del evangelio de Mateo está en probar a los judíos que Jesús es el Mesías, ¿sí? Por esa razón el autor comienza con la genealogía de Jesús, ¿sí? Describiéndolo como el hijo de David, linaje del cual estaba profetizado que vendría, ¿sí? El Mesías. Lo vemos en segunda de Samuel 7:11 al 16, Isaías 9 del 6 al 7 y Génesis 49:10, ¿sí? La mención de Jesús como Mesías, hijo de David, Mashiach ben David, lo estoy leyendo aquí porque es decir, a mí el hebreo esto no se me da mucho, pero bueno, aparece 9 veces en el evangelio, ¿sí? Por otro lado, Mateo llegó a entender que Jesús primero debía presentarse como, según la tradición hebrea, ¿sí? Como Mesías sufriente, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ellos le llaman la Tanaj, si se acuerdan, se encuentra profecías sobre el Mesías rey, como hijo de David, ¿sí? El Mesías ben David, pero también sobre el Mesías sufriente, conocido como el Mesías hijo de José, el Mesías ben Yosef, ¿sí? Esta aparente contradicción ha intrigado mucho a los judíos, ¿no? A los comentaristas judíos, y por eso algunos llegan a decir que vendrá 2 o más Mesías. Sin embargo, los evangelios y las cartas de Pablo pues nos ayudan a entender que realmente pues es uno solo, no hay otro, ¿no? Yeshua HaMashiach. Pero él se menciona en 2 ocasiones. O sea, él realmente, esas menciones que dice que vendrán 2 Mesías, no, es el mismo, pero en 2 ocasiones diferentes. En la primera venida, pues Jesús vino como a morir por nosotros, como el Cordero de Dios, o sea, el Mesías sufriente, ¿de acuerdo? Y en la segunda venida, él regresará para gobernar como Rey de toda la tierra, como Mesías Rey, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia que ellos no entienden, porque no leen el Nuevo Testamento, lógico, ¿no? La expresión peculiar de esta obra es reino de los cielos. Aparece 32 veces, ¿sí? La palabra reino se repite 50 veces. Una comprensión adecuada de la frase reino de los cielos resulta esencial para poder
interpretar, ¿no? Y conocer bien el Evangelio y sobre todo la Biblia, ¿no? La expresión podemos concluir con que el reino de los cielos es el tema principal del Evangelio de Mateo. El que va a establecer ese reino en la tierra es el Señor Jesús. El reino es sumamente importante y el Evangelio, según Mateo, contiene 3 discursos pues realmente muy importantes, ¿no? El primero, pues el más conocido, que es el Sermón del Monte, que es la ley del reino. El segundo, pues es las parábolas de los misterios, que estas parábolas de Mateo 13 tratan el tema del reino, ¿sí? Y el tercero, pues es el discurso del Monte de los Olivos. Considera el futuro establecimiento del reino aquí en la tierra. Con esto pues damos terminado realmente la introducción al libro de... me hago un poquito más grande. Ahí está, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, a la introducción del Evangelio de Mateo. Y la próxima semana pues ya vamos a entrar con el capítulo 1. Si gustan, por favor, empezar a leerlo para que con mucho gusto me pueden mandar mensajes, ya sea en la página, la mayoría tiene mi WhatsApp, en Facebook, donde gusten, pueden incluso preguntarme si lo necesitan, adelante, para eso estoy, para pues cualquier duda que tengan poderla hacer más grande o realmente contestarla, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, pues que Dios los bendiga y los espero la próxima semana. Vamos a empezar ya con el capítulo 1, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver, incluso podemos, si nos da tiempo, vamos a ver la diferencia que existe entre Mateo y la de Lucas. ¿De acuerdo? Que son 2 genealogías diferentes, ya veremos por qué. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.